Buenas noches, Eli. Hola. ¿Sí?
Adonia puede salir y volver a entrar porque no hay código y Eli de la Vega ya entró. Ella, ¿cómo estás? Eli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola doctora, muy buenas noches. Qué bueno de verlas. Gracias, igualmente. Me alegro. Esperamos un minutito más que va a entrar Adonia, que no estaba pudiendo acceder desde su compu. Y nos faltaría, espéreme que me olvidé el nombre, Liliana Costa, que es de Chihuahua, que hoy no pondría, y Verónica, que parece que está tratando de entrar también desde su... ¿Cómo han estado? ¿Cómo has estado, Mirtella? Ay, doctora, pues la verdad ya estoy bien cansada, ya esperando las vacaciones. Hemos tenido muchísimo, pero de veras muchísimo trabajo. Nos han, aparte de lo que tenemos laboralmente, nos han estado enviando a cursos, y con fechas estipuladas y conferencias que tenemos que estar tomando. Entonces, pues sí, ha sido como un poquito de desgaste, pero afortunadamente de salud estamos bien. Entonces, pues ahí vamos, doctora. Totalmente. Verónica, buenas noches. Qué bueno que has entrado. Buenas noches. Eli, buenas noches. Está entrando la maestra Doña, que es mi coequiper, y ya iniciamos. Les acabo de reenviar, voy a bajar la música que había puesto para que esperen. Les acabo de enviar por WhatsApp, maestra, las agendas para que no se olviden, porque sé que se van a tomar un descanso, y entonces para que recuerden las fechas, ¿sí? Les quiero comentar también que ya tienen disponibilidad la sesión 2 en plataforma, ¿sí? La subí hoy para que tengan tiempo, el que quiera leerlo despacito, las fechas no se cambian, pero la adelanté. Y vamos a esperar a la maestra Doña para que ustedes puedan presentarse. Hay una maestra de Chihuahua que le asignaron una actividad hoy y ni modo que se podía desocupar. Y les quiero decir que hay otro grupo
de gente que se anotó en Desaprender, pero se anotaron en 2 grupos a la vez, en 2 cursos, y están tomando gobernabilidad pedagógica sin distancia. Es decir, que en un tiempo este curso se va a iniciar con otro grupo, y el que quiera participar de los cafés y en sus discusiones y en sus ponencias también va a poder hacerlo. Bueno, quiero felicitarlas enormemente por estar aquí. He visto que ya alguien subió su trabajo a la plataforma. Quiero pedirles un favor. El trabajo es excelente, no voy a decir quién lo hizo. Póngale número de páginas, porque leo muchos trabajos y se me cae uno del escritorio y se me mezclan y no los puedo diferenciar. Entonces quería pedirles ese favor. Y otra cosa más que quiero sugerirles, mientras la maestra Doña, a ver si puede entrar, no sabemos qué le pasa, estaba ahí tratando de, de entrar y le pedía un código a ella, es rarísimo, porque no hay código. El código para entrar a todas las conferencias maestras va a ser el mismo, siempre, este mismo. Igual yo se los voy a mandar el día anterior. Y sí, Mirtella, te veo carita de cansada. Sí, se te nota diferente que en el otro curso. ¿Y tú cómo estás, Vero? ¿Cómo va la vida? Pues ahí va, ya esperando las vacaciones, la verdad. Hacen falta, ¿no? Sí, Están haciendo falta. Y Eli, ¿tú cómo estás? No te escuchamos, Eli. ¿Ahora? Fíjate el micrófono de la computadora. No sale ni una palabra. Ahora podemos. Fíjate bien. A ver, te vamos esperando. Algo más que quiero decir. Cuando algún trabajo se pide en PowerPoint, les quiero pedir, por favor, que piensen que lo van a usar con sus colegas, con sus maestros, con sus directivos y demás. De modo tal que les estoy pidiendo que lo vean en la computadora y que le pongan una letra que sea legible y leíble para los demás. Porque ese esfuerzo que ustedes hacen en hacer un PowerPoint, primero, en general se ve mucho mejor con fondos oscuros. En general. Por lo menos a mi percepción se ve mejor. No usen verdes como letras porque cuando ustedes los proyectan no se ven. Entonces, miren colores, aprendan a tener preparado un archivo que les pueda servir a futuro. Canta, Eli, a ver si te escuchamos. Buenas noches, ¿ya me ¡Ah, escuchan? muy bien! ¡Bravo! ¡Qué bueno, Ay, Eli! qué bueno. Sí, es que no sé qué pasó. Sí, a Hay veces estas uno, fallas sí, técnicas. a veces ocurre. Bueno, entonces les quería decir eso. Cuando el trabajo sea un PowerPoint, tienen que pensar que es para un público, que no soy yo, que es para mucho. No puede entrar a Doña. Esperen que le voy a pasar a ella otra vez eh, el código, el enlace, la liga. Qué extraño. A Doña, acá. A Doña te lo vuelvo a reenviar, a ver si puedes entrar. Nuestras colegas ya están aquí. Les mandamos un saludo. Ustedes piensen que el trabajo no es un ejercicio práctico. Es
un trabajo que ustedes tienen atesorado en su computadora para trabajar con otros. Entonces sí quiero que piensen cómo se ve mejor, si en el salón supuesto en el que van a trabajar necesita un fondo oscuro o fondo claro, el tamaño de las letras, la cantidad de texto por filmina, ¿sí? Porque a veces hay que dividirlo en 2 filminas y demás. Usen el PowerPoint para trabajar con muchos, 10, 15, 20, y tienen que saber usarlo así, maestra, de una manera que les sea eficiente a ustedes y al que los quiere escuchar o compartir una conferencia con ustedes. Esa es un poco la idea, está sin internet, parece. Adonia, te saludamos. Si no tienes internet, por esta vez te vamos a disculpar y te enviamos el video. Adonia en este curso es mi coequiper, algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, pero sí me gustaría entonces iniciar este taller tal como habíamos dicho, este café pedagógico, que cada una se presente, el nivel, el nombre, si ya han tomado algún curso con nosotros, que los demás los conozcan. Empecemos por Eli, que ahora puede hablar. Sí, buenas noches a todas. Mi nombre, como bien aquí viene, es Elizabeth de la Vega Cruz. Estoy trabajando desde hace 7 años en el nivel preescolar y vivo aquí en Ecatepec de Morelos. Tienen su casa, acá estamos. Y pues no, es la primera vez, doctora, que estoy en este curso. Me siento muy afortunada y agradezco mucho esta oportunidad también que me otorga la vida de poder estar en estos espacios de aprendizaje que son muy importantes, no solamente en esta parte que estamos de esta nueva era de información, sino en cualquier otro contexto que nosotros tengamos esta oportunidad de poder intercambiar algunas opiniones e ideas, para mí siempre será relevante. Muchas gracias. Y cuéntame, ¿qué cargo tienes? ¿Qué puesto desempeñas? Ya, soy docente frente a grupo. Bien, ¿y qué niños tienes en este momento? ¿De qué edad? Tengo niños de 4 años. De 4. Ok. Bien, así te seguimos y te conocemos mejor. Vero, si Gracias. tú quieres presentarte. Verónica. Yo le Sí, digo, buenas noches. Mi nombre es Verónica Guerrero Ramírez. La función que estoy realizando es de directora en telesecundaria. Con la función tengo 4 años. Participé por promoción. Es una escuela de 6 grupos. Y bueno, yo es el tercer curso que tomo con la doctora. Sí conozco a Donia, la tuve de compañera en los 2 cursos de gobernabilidad 1 y 2. Y pues la verdad es que me gustó mucho los contenidos de los cursos, aprende uno mucho, sí es muy dedicado, sí tenemos que dedicarle tiempo, pero al final de todo vale la pena. Y sí quiero comentar algo muy importante. Realmente las presentaciones de los productos de los 2 cursos que he tomado, los he retomado e inclusive a veces los he ampliado ya con la participación de mis compañeros. Tengo la fortuna de ser también AT en la zona escolar. Y pues no nada más ha sido mis compañeros lo productivo o la intervención que he realizado de conocimiento y sobre todo la argumentación con los cursos de la maestra, sino que a mí me han nutrido y he tenido la oportunidad de dar estos argumentos a directores y a docentes y a supervisores. Entonces, la verdad es que estoy aquí porque
porque sí me ha dado muchas herramientas, mucha reflexión personal, profesional, y ha sido muy satisfactorio estar aquí. Qué bueno, Vero. Muy probablemente mañana en la mañana ya te lleguen sus certificados. Están saliendo los certificados. Así que bienvenida a este tercer curso. Gracias. Es tiene una gran capacidad de trabajo, Verónica, y por eso la recuerdo muy bien. No me Gracias. acuerdo si conozco a ella, no me la recuerdo. Sí, me la recuerdo. Sí. Bien, perdón, tú me dijiste que eras de telesecundaria, pero no nos dijiste de qué estado. Sí, perdón, soy del estado de Querétaro, Querétaro capital. Bueno, porque pues ya ha crecido tanto Querétaro que ya las Claro, telesecundarias, yo creo que el 70% de la población estudiantil de telesecundarias ya está en zona urbana. qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, ha crecido muchísimo, muchísima gente de Ciudad de México ha invadido Querétaro, ¿no? Porque queda cerquitita. Bueno, gracias. Gracias, Verónica. Entonces ya tenemos un participante de Morelos, una de Querétaro y aquí la tenemos a Mirtella. Bienvenida, Mirtella. Veamos tu Sí, gracias, presentación. doctora. Bien, mi nombre es María Mirtella Rodríguez Galvez. Yo estoy laborando en Zumpango, Estado de México. Estamos cerquita de Catepec de Morelos, aproximadamente unos 40 minutos, media hora por autopista. Yo estoy como enlace de educación especial, enlace regional, en una subdirección regional de educación básica en Zumpango. Entonces, el área que yo llevo es en la parte académica, técnica académica. Y sí, ya tomé un curso, el anterior también fue de gobernabilidad, es para, para ATPs. Me gustó mucho los tipos de lectura que se daban y más porque aparte de, sé que me sirven mucho para mi labor, la verdad los estoy retomando más para mi persona. Por ejemplo, del día de hoy, los que más el que más me llamó la atención y me voy a confesar, cuando vi las dos lecturas, una de César Lozano y la otra que tengo aquí, que no me acuerdo, es el de No refunfuñar. Ay, Yo ese es decía, genial. ¿cómo? O sea, ¿cómo estos textos, no? Dije, ¿serio? A ver. Y cuando lo empiezo a leer, porque ya había leído en algún tiempo libros, algo similares, hoy la perspectiva fue diferente, ¿no? Entonces, como que esto me permitió ir abriendo más en los otros artículos que nos fue compartiendo y realmente me gustaron mucho. No he terminado de leerlo, ¿sí? La verdad es que no he terminado. Bien. Sí hice la tarea, pero solamente con los textos que he revisado, porque me fui más al de Refunfuñar y al de César Lozano y a los artículos que venían pequeñitos sueltos. Sí, Y el que venía, el del aula, leí el primer capítulo, me llamó mucho la atención, ahorita ya lo platicaremos en su momento, ¿no? De cómo inicia, pero me gustan mucho las lecturas y la sí, manera en cómo llevan ahorita este café, nos vamos retroalimentando uno a uno. Entonces, pues así por eso es. estoy aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Mirtella, a todas, Verónica y Eli, muy bienvenidas. Gracias. Eh, ya les digo, va a haber otro grupo, pero que está terminando, se decidió iniciar por otro curso, así que si luego algún día quieren entrar a esos cafés donde haya más gente, van a estar invitadas sin ningún costo. Sin duda, hacer un curso sobre desaprender es como medio raro, ¿no? Por momentos. Por eso Mirteia dice, ay, como aquí hay un texto, deja de refunfuñar, ¿no? Pero hay, realmente yo creo, maestros, que hay algunos textos que cuando uno ya tiene cierta experiencia, vale la pena hurgar en otros lugares. Y mucho más en este momento del mundo que nos simbra todo, que tenemos que reinventar modos de hacer educación y que nos implica cambiar mucho y desaprender mucho.
Yo quiero decirles que, y a Eli en especial, que es por primera vez que nos vemos, es que el curso quería empezar así, sin mucha explicación, para que ustedes se metan en el curso y en las lecturas, ¿sí? Son textos más desconocidos, son temas no tan trillados, pero Eli lo pescó así porque ella ya subió su actividad. Y yo la leí recién, fui a ver que se abriera, que pudieran ustedes en algún momento subir la 2, y me di cuenta que ya que ella es nueva, digo, bueno, voy a ver si me entendió, si entendió el curso así como está, como desilvanado, ¿no? Porque claro, desaprender es un poco descoserse, ¿no? Es pasar por el sedazo, es volver a ver las cosas de otro modo, y a mí me parece que creo que es el 6º curso de Desaprender. Y los resultados, maestros, me han sido muy significativos, en el sentido de cuánta falta nos hace tener espacios así para volver a vernos, para volver a ver la educación, para poder en un sedazo las prácticas que tenemos, cuáles se valen y cuáles no se valen más. Y me parece que ese ejercicio, maestras, es saludable. En lo personal, como bien lo dice Mirtella y alguna vez lo dijo Verónica, y después de que se zarandea ese mundo personal, también se vuelve capacidad profesional. Así que felizmente les doy la bienvenida y si les parece pasamos a la ronda 2, ¿sí? Donde se les proponía otro tipo de actividad. No sé si ustedes han podido tener la actividad preparada. Eli, te quiero comentar, ellas ya lo saben, el día anterior o la mañana del café, yo pienso que la formación docente no puede ser a lo loco y en una semana, todas las semanas tener clase, cuando uno está en actividad. Por eso el curso también lo he extendido entre clase y entre clase y café, porque sí creo que ustedes tienen muchas responsabilidades, agendas. Estaba terminando este periodo, iba a empezar este receso, estas pequeñas vacaciones, y creo que para estar al frente de una institución o de un aula hay que saber manejar distintos tiempos. Entonces, está el tiempo de estudiar, está el tiempo de sintetizar, está el tiempo de presentar la actividad, maestros, y está el tiempo como el tienen ustedes en el aula o en la dirección, el tiempo rápido de tomar una decisión o de escribir después de estudiar lo que tocaba para la consigna y la ronda 2 del día de hoy. Estamos trabajando una estrategia de tiempo largo, de mediano plazo para las actividades y otras de corto plazo. Que aprendan a manejar los dos tiempos y que ustedes mismos tomen conciencia de que a veces y la formación docente en servicio requiere de un mediano plazo, pero también la realidad a ustedes les pide que tomen decisiones rápidas. Y eso que ustedes están, digamos, aumentando con su capacidad de estudio y lectura, pueda pasar a las decisiones rápidas y a presentarse, como vamos a hacer en la ronda 2, con más rapidez. Y ese ejercicio del tiempo me parece muy relevante en la docencia. Pensar con el tiempo mediano y largo plazo, saber desaprender y poder también actuar en lo inmediato casi. Pensar, decir, presentarse. Cuando yo pienso en las actividades de ustedes y también en las presentaciones de PowerPoint, pienso que ustedes tengan que guarden sus trabajos. No son solo para mí, son para ustedes, para que tengan argumentos, para que tengan dónde buscar
Algunas bibliografías son obligatorias y algunas las pongo para que cuando las necesiten las vayan a buscar. Bájenlas a su computadora para cuando termine el curso puedan utilizarlas. Y quiero decirles lo siguiente: tener conciencia de que en la docencia y en casi todos los oficios, pero en la docencia, todos son procesos y que lo instantáneo casi no existe. Pero a veces lo instantáneo nos exige mucho. Si uno no tiene procesos de mediano plazo, ese instantáneo se vuelve muy, muy exigente. Entonces, Eli, ya que estamos por primera vez juntas, trabajar esa idea de mediano, largo plazo, la idea de proceso, la idea de que no hay ningún cambio que se produzca en un instante, y si uno lo descubre en un instante es que venía germinado de antes. Y la otra cosa que sí quería decir, si bien este es un curso como raro en su propia conceptualización de desaprender, reaprender y aprender, muy probablemente mucho de lo que veamos en el curso se va a hacer explícito de cosas que ustedes ya saben implícitas. Porque cuando uno tiene oficio y tiene experiencia y no solo carrera profesional y años de antigüedad, los cursos sirven también para configurar, esto que estaba haciendo está fantástico, aquello no tanto, esto lo bajo y esto no lo vuelvo a hacer más, pero ahora tengo la conciencia de que lo que se vale y lo que no se vale. Entonces, este tipo de cuestiones las van a ir viendo en el curso y ustedes lleven su bitácora, porque esa es su vida profesional. Dicho esto, sí me gustaría entonces, Mirtella, si quieres empezar con la actividad A de la ronda 2. No te escuchamos, Mirtella. Las dos preguntas, ¿verdad? Sí, si quieres, sí, las dos juntas. Ok. Bueno. Ok. Lo tengo aquí en el caso de la primera pregunta. No sé si se alcance a ver. Un poco pequeño para una señora de 70 años, pero sí, te lo vamos a permitir. Sí. Pero ya voy a tomar la consideración que nos dijo. Ya lo voy a tomar. Ok, muy bien. Es importante pensar en el otro. Es un aspecto de la comunicación, de la interacción, ¿sí? Y de que lo que tú quieres comunicar le llegue al otro. Me encanta la presentación. Así, muy linda. Bueno, a ver, es tu pantalla. Muy bien. Bueno, la pregunta era reflexionar sobre el cambio de época y el rol que desempeño. Entonces, bueno, parece muy trillado lo que coloqué aquí, pero fue como hacer conciencia de que sí, o sea, todo está cambiando y que ya nuestra sociedad no es la misma. Y entonces me puse a pensar en cuál ha sido mi práctica durante estos años. Y si bien la he ido cambiando a través de lo que he revisado en cursos y lo que he estado trabajando, me doy cuenta que todavía sigo teniendo ideas preconcebidas, ¿no? Así tal y como lo estoy mencionando. O sea, todavía sigo pensando en que varias experiencias que he tenido sobre la práctica son mejores que las actuales. Y cuando yo estoy promoviendo o promulgando de que hay nuevas metodologías y las leo, pero no las he puesto en práctica, no puedo yo decir que voy a la par del mismo cambio, porque solamente lo estoy oralizando, pero no lo estoy llevando a cabo como lo que realmente requiere este cambio de época. Entonces, aquí yo lo que de manera general mi reflexión fue que si realmente quiero yo estar al tanto de lo que está sucediendo a través del tiempo, pues debo de actuar en sintonía con el cambio del proceso. Y en este caso debo de ser realista, ¿verdad? Debo de implicarme bien en lo que es el saber, en lo que sí conozco, pero también en el hacer.
no nada más en lo que conozco y me conduzco, sino también en cómo lo pongo en práctica. Y la pregunta que me estuve haciendo a través de la lectura es, realmente he iniciado en este proceso y me di cuenta que solamente lo he hecho a la mitad. O sea, como que inicio, pero vuelvo a retroceder, ¿no? Entonces, esos han sido mis limitantes. Y dentro de las lecturas que yo les comenté que hasta ahorita he realizado, dice, ¿qué es lo que no se vale más en las prácticas? Dentro de ello, lo que yo puse es que no puedo considerar que lo que he aprendido y he practicado, aquí, y practico, aquí me equivoqué en el acento, porque dice práctico, y lo que practico es lo único funcional. O sea, debo de estar abierta, debo de juzgar mi trabajo, juzgarlo en el sentido de lo que realmente se necesita y no considerar solamente lo que yo hago como lo que está bien. También no se vale ya estar haciendo, seguir en las prácticas que sabemos que no son funcionales. En el lugar en el que estoy hay cosas que se tienen que llevar tal y como se indican y me puse a pensar que sé que tengo que ser lineal en ese sentido, pero que debo de hacer un cambio, a lo mejor sin afectar tanto esa línea que nos están diciendo, porque en lo personal a veces sí me estoy acabando entre el deber ser y el que yo quiero ser en la práctica. Entonces, por eso lo puse que no se vale, ¿no? O sea, tengo que decidir bien, pero bien fundamentado y hacerlo. Otra es entrar en una dinámica de quejas y excusas. La verdad me encantó ese libro, me proyecté en muchos sentidos. No sé, estoy sobre eso, ya hasta hice mi plan de cuáles son dentro de mis primeras acciones. Otra es dejar también esta parte de la oralidad, que yo necesito escribir más porque doy más a hacer los trabajos que me indican, pero realmente hacer esa bitácora de lo que me está sucediendo para reflexionar mi práctica y decir, a ver, ¿cómo actué? Esa parte no la he llevado. Entonces, por eso aquí coloqué que era como dejar un poquito más la oralidad. La otra es la idea de que la práctica debe de guardar una seriedad en la presentación. Casi siempre en las presentaciones utilizo lecturas de reflexión y en esta última sesión que tuve tenía muchas ganas de colocar videos que eran como medios cómicos, pero iban a motivar lo que decía el libro, ¿no? En la primera sesión, donde dice el trabajo en el aula, pero me detuve porque dije, no, ¿qué van a decir? ¿Cómo la Maestra Mirtella está poniendo esto? Entonces, no, ya tengo que quitarme esas ideas, ¿no? Entonces, por eso lo coloqué. ¿Tú me viste siempre muy seria a mí? Sí, sí, o sea, sí trato así de dialogar y sonreír y todo, pero la presentación sí la hago como como muy lineal, ¿no? O sea, sí sé qué videos, por ejemplo, incorporar para que suene la chispa, pero a veces me detengo por la comunidad con la que yo tengo que estar, donde tengo algunos supervisores que son demasiado críticos y todo le encuentran. Entonces, bueno, pero aquí puedes abrir tus niveles de libertad. Aquí podrías abrir niveles de libertad. Sí, y probarte con nosotros, que para eso somos un equipo de colegas donde podemos probarnos. Y tú ya lo has vivido en el otro grupo, ¿no? Sí. Gente que no sé, que presenta monitos, cositas, pero con mucho criterio, digamos, con un sentido, no es solo lo divertido porque sí. Ajá. Pruébate aquí, úsanos para probarnos, te damos permiso, más te vamos a obligar. Sí, doctora, sí, lo voy a poner en práctica ya desde la otra sesión. Y luego lo que estoy colocando es que sí se vale incorporar es esta parte de como docente verme como persona, ¿no? O sea, a veces se va uno mucho a la parte profesional. Entonces antes de actuar a ver, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo están mis ideas? ¿Qué es lo que me interrumpe? ¿Cómo esto también a veces perjudica en la manera de actuar en las sesiones que doy? A lo mejor soy yo una barrera para el otro, entonces ya dije, tengo que incorporar esta parte de análisis personal.
que ya lo estoy haciendo, ya empecé desde ese Bien. material. La otra son incorporar nuevas ideas a través de la capacitación, aprendizaje consciente y permanente. Esto de vivir en un estado de sorpresa, sí, totalmente. Hay cosas que luego digo, sí, ya me las sé, pero no, o sea, no estoy dando la apertura a ver qué hay más que me están proponiendo. La otra es de darme tiempo para aclarar mi mente y dejar ese espacio libre para lo nuevo, porque creo que me saturo demasiado y cuando veo una lectura interesante, lamentablemente me quedo dormida, ¿no? Y lo vuelvo a retomar y ya se me olvidó, entonces sí tengo que darme esos espacios para disfrutar y aprender. Y otra cosa que sí se vale incorporar son esas prácticas centradas. Aquí puse a que el alumno, ¿no? Porque yo me voy mucho a los CAM, a los centros de atención múltiple, por eso puse al alumno, aunque también tendría que colocar aquí al docente, ¿no? Sí. Prácticas centradas a que no es lo que yo dé, sino que el otro se motive por aprender y a hacer este establecimiento de redes entre que el docente y yo estemos aprendiendo. Entonces, bueno, esto sería de manera general lo que yo pudiera... Espera, no lo cortes, que vuelve a ponerlo, que te quiero hacer una pregunta. Sí. Ahora viendo esto así, tu filmina, ¿qué ves en tu filmina? Veo que sí tienen una cierta línea, ¿no? O sea, no hay esos espacios, algo que motive, algo que abra. Primero, tienes mucho espacio acá arriba. Pienso que podría ser mucho más grande. Ah, sí. Sí. La otra cuestión que me interesa, y aquí también, aprovecha, porque es como el cine, aprovecha toda la pantalla. Y la otra cosa que a mí me dificulta, no sé si es por mi edad, es que esto que tú estás poniendo en la primera tiene que ver con el primero de este lado. Pero si yo lo quiero, como no tienen el mismo largo las oraciones, es dificultoso leer uno con otro. Yo tendría que hacer así. Entonces, está bueno pensar eso. No necesariamente uno tiene que siempre hacer un cuadrito así, pero si estás tratando de mostrar lo que no se vale y lo que sí se vale, o lo que yo sí quiero incorporar, que en realidad es lo que tú estabas tratando de decir en la primera, lo que yo quiero incorporar, suponte que hubiera sido, que quede claro, porque entonces se ve la antinomia de lo que quieres quitar y de lo que quieres poner. Y me parece que eso hace una comunicación más clara y a ti te permite comunicarte mejor contigo mismo, ¿no? O contigo misma. Así que muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias. ¿Quién sigue? ¿Verónica, estás ahí? ¿O Eli? ¿Estás, Vero? ¿O te fuiste? A ver. Aquí estoy, pero de repente se va el internet y tengo que apagar la cámara. Claro. Cuéntanos, Sí, Vero. aquí estoy. Bien. ¿Qué dirías entonces de la segunda ronda? Voy a presentar. Ok. Creo que sí está. Bueno, aquí, yo estoy con esta parte. Ay, no sé si ya se va la presentación. Muy bien, en presentación. Okay. Muy bien. Cambio de época y de rol. Bueno, yo creo que a todos nos ha pegado esta época, esta situación de pandemia. Yo lo comentaba hace unos días con mis compañeros. Que de repente dicen, es que los alumnos no están aprendiendo nada, es que los alumnos no aprenden, no hay un avance, pero yo creo que sí, yo creo que quien diga a estas alturas que no hemos aprendido en un año, yo creo que estamos mal. Seguramente no hemos aprendido esa parte curricular, esa parte, la que estaba establecida. Exactamente. La que estaba establecida para lo presencial. Pero hemos aprendido otras cosas, y yo lo mencionaba así muy, estábamos presentando una información en una plataforma llamada Geniali,
Y le digo, pues si hace un año alguien me hubiera dicho, oye, hay una plataforma tal y tal y tal y que es interactiva, pues yo me hubiera reído, me hubiera dado la vuelta y sigo con mi PowerPoint. O sin nada, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte sí la tenemos que hacer una reflexión de decir qué he aprendido. Obviamente también hemos tenido emocionalmente muchos desajustes por las pérdidas, por la situación, por todo lo que hemos pasado, pero yo creo que también hasta esas cosas negativas es aprendizaje. Yo creo que este texto, este curso, es esa parte de decir, bueno, todo lo vemos negativo y no vemos en sí la enseñanza que tiene, aunque sea eso negativo. Y ya en nuestra vida profesional, pues hasta los problemas nos tienen que dejar esa enseñanza. Entonces, para esta época, pues necesitemos, y para el rol, pues necesitamos un conocimiento que nos dé una reflexión, una adaptación, y yo creo que también esta parte que usted menciona, y bueno, y que a lo mejor yo tengo 26 años de servicio y apenas hace 2 empecé como, no tanto a hacer, yo conocí el diario de clase, creo que se llama Maestra Eli, de la maestra de preescolar, que hace un diario de clase, así tal, diario. Entonces, pues este instrumento o esta herramienta de conocimiento, pues al final de cuentas es como hacer una bitácora de lo bueno que pasa en el aula, de lo malo, y a partir de ahí reflexionar. Entonces yo creo que esta sistematización nos debe de dar la pauta para no cometer los mismos errores, o para ver esas bondades que nos dio ese error, o el éxito también, ¿por qué no? Y hacer una adaptación, tanto del error como del éxito, al nuevo contexto. Entonces, Exacto. Yo creo, Verónica, que es muy relevante en el desaprender tener en cuenta los logros. Saber tocar los logros, no solo lo que no se logra, porque el modelo burocrático se encargó siempre de ver lo que faltaba, no lo que había, lo que se lograba. Entonces, para cualquiera que quiera incidir en la realidad, es tan importante reconocerla, reconocer las acciones, los errores y los logros. Y mucho me gustaría que cuando hagas ese trabajo, ¿qué ha pasado en este año que llevamos de pandemia sanitaria? ¿Qué hemos aprendido nosotros, en general como docentes, no los que estamos en el curso, y qué han aprendido y desaprendido los estudiantes también? Hace un ratito les envié por WhatsApp un material que lo voy a poner en la sesión 2, que es el informe del INEGI, que es tremendo, es muy dramático en sus números, y por eso creo que es bueno que lo consideremos junto con lo que tú dices, Verónica, que es lo tremendo de la pandemia y de este cambio en cuanto a la cantidad de alumnos que se han desafiliado del sistema educativo, pero también qué hemos logrado. Así que muy bueno. Y tienes otra parte, ¿verdad? ¿Otra filmina? Sí. Y la otra es, bueno, ahí cuando estaba buscando, me llamó mucho la atención esta imagen, de cómo está, como es, como que para mí fue un símbolo de desaprender, de borrarnos eso que no es necesario, y que aparte que no es necesario nos pone obstáculos, nos pone trabas, me pone prejuicios. Aquí lo quiero poner en presente y en primera persona, de ponerme prejuicios y que me impiden aprender. Entonces yo creo que sí es necesario pasar ese borrador, para que haya espacio para lo nuevo, quitarme esos prejuicios, para que haya espacio para lo nuevo, para ver a las personas y a mis compañeros de otra manera, no desde el rol directivo, sino desde el rol profesional, personal, ver a la persona, y después ver
a su función docente. Bueno, pues lo que no se vale, pues es la zona de confort, la pasividad, creo, que ahorita no digo que al 100%, pero sí en algunos, hay mucha pasividad en algunos docentes, y perdón, ahí faltó, se me fue una S, y sobre todo a las prácticas administrativas sin eco. Y justamente esta parte, maestra, tuvimos una reunión la semana pasada, a inicio de esta semana, el lunes, donde nos mencionaban esto de la deserción de alumnos, del desinterés de los padres, y también de la poca profesionalización de algunos docentes. Entonces, como que todo conlleva a un caos, pero aquí únicamente se estaba viendo un caos estadístico. No se estaba viendo las causas, la raíz o los procesos, sino simplemente un número. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos alumnos tienes intermitentes, por ejemplo? ¿O cuántos alumnos tienes sin comunicación? Pero nunca decían, bueno, vamos a ver las causas reales o las causas sociales o familiares, o inclusive, ¿cómo se llama? De pensamiento, realmente decimos que estamos no tanto gestionando emociones, sino acompañando emociones, pero lo único que estamos haciendo es parchando emociones. Entonces, como que no hemos entrado de lleno. Y bueno, lo que sí se vale, pues es esta parte de lo que yo le llamo la adaptación, la autorrealización personal y profesional. ¿Por qué? Porque primero, yo creo que en el último curso a mí me ha quedado claro que tenemos que empezar de dentro de la persona, de dentro de la escuela, de dentro del docente, inclusive desde las prácticas del mismo personal administrativo. Y bueno, esa sería mi intervención. Yo quiero decir algo sobre esa figura que está ahí, que tú tomaste. Para que haya desaprender, cuando uno borra, ese desaprender tiene que ser consciente. Tengo que saber qué quiero borrar porque no va más, y tengo que saber para qué lo hago y por qué lo hago. Porque si no existe el tal borrar del cerebro, porque no borra, queda acumulado y queda como si fueran muchas capas. Y una de las virtudes que tiene el desaprender es revisar las capas de pensamiento y de conceptos y las modas que hemos ido viviendo como docentes. Entonces, esa figura del borrar tiene que ser una figura de un borrar consciente y por qué lo hago. Y a lo que tú decías, y ahora le doy la bienvenida a Donia, que he visto que ha entrado, pero no quiero perder el hilo de lo que escuché. Lo que tú decías, Vero, ayer tuvimos un taller un café pedagógico excelente con un grupo que está en gobernabilidad 1, ¿sí? Y una maestra que trabaja en Iztapalapa decía algo que habían hecho que quiero compartir con ustedes, porque así hacemos una red más grande, y ella trabaja cerca de la central de abastos de Iztapalapa. Entonces se ocuparon mucho de llamar a los papás y a las mamás que son bodegueros o que tienen su puesto en la central y hablarles sobre qué habían logrado con los estudiantes, para qué esto, para qué lo otro. Y estaba tan impactada con las familias y lo importante que fue para las familias que conversaran con ellos, que no quiero dejar de decirlo en voz alta. Una de las cuestiones que nos hemos olvidado inconsciente o solapadamente es tratar de hablar con las familias. Y creo que mucho necesitamos en esta etapa de la no presencialidad, mucha más conversación, mucho más tipo de diálogos que seguramente serán distintos en inicial, en telesecundaria o en especial. Pero creo que un punto donde, un núcleo donde la escuela se desancló de la realidad, no en este 2020 y 2021, sino en estos últimos 15 años, es no haber sabido
cómo volver a vincularse con las familias. Y ahí pierde legitimidad. Y ahí pierde mucha legitimidad. Entonces, creo que no es un logro de la pandemia darse cuenta de esto, pero es una oportunidad que la pandemia nos da. La legitimidad de las escuelas está dada por los estudiantes, según el nivel que sea, pero por las familias y el vínculo con las familias, y no dejarlos solos, porque el nivel de desorientación familiar y social por la pobreza, no solo por la pobreza económica, sino por la pobreza de recursos en general, y este mundo global que ha hecho que la familia se confunda tanto, más otras cuestiones particulares de todos los países, tenemos que pensar como líderes de zonas, de aulas, de direcciones, cómo volvemos a poder comunicarnos con las familias, cómo los escuchamos, cómo le damos alguna respuesta. Acá estamos, familia, somos la escuela. Hacemos todo lo que podemos y necesitamos que nos acompañen. Y yo creo que este llamamiento en este momento del mundo es muy relevante. No creo que lo hayamos usado como lo hizo Trini en ese caso, pero sí creo que la pandemia nos da la oportunidad de darnos cuenta y de reaprender la relevancia del vínculo con la familia. No los podemos dejar solos y ellos no nos pueden dejar solos. Porque si no, maestros, el sistema de educación pública y privada pierde. La textura de los aprendizajes se pierde. Tenemos algunas cosas que desaprender a partir de lo que dijiste también, Vero y Mirteia, y es a dejar de enseñar ficticiamente para el currículum. Y creo que eso tiene algo que ver con lo que tú recién decías, Verónica. No enseñamos exactamente el currículum, pero algo pasó en esos aprendizajes. Y a lo mejor hemos enseñado más para la vida. Y en realidad la escuela cada vez más va a tener que aprender. Y nosotros desaprender a formar ficticios aprendizajes para enseñar para la vida. Y creo que ahí hay algo dentro de esta pandemia que tú tratabas de decir en términos más generales. Así que gracias, Vero. Adonia, qué suerte que pudiste entrar. Te agradecemos que hayas seguido intentando. No hay un código en esta liga para entrar, maestros. Si algún día les llega a pedir un código, prueben 2021, pero en realidad no nos pidió a nadie. Así que tu diagnóstico era correcto, Adonia. Era el Internet. Yo muchas veces he solucionado mi Internet poniendo un cable desde mi computadora al módem. Un cable que no cuesta mucho y que me asegura que no se corte nuestra comunicación. Así que, Adoña, muchas gracias. Está faltando una colega que es Liliana, de Chihuahua, y a último momento le superpusieron 2 reuniones de trabajo, la supervisión y la jefa del sector, y no va a poder estar hoy. Así que hay supervisoras que son muy malas como Adoña. Bueno, ya conoces a Verónica, conoces a Mirteia, que han sido colegas tuyas, y te presento a Eli de la Vega Cruz, que es de Ecatepec, Morelos. Así que Eli, si quieres contarnos tu trabajo, tu segunda ronda, tu primera vez, es la primera vez que participa en un curso con nosotros, Sí. Y le damos la bienvenida. Adoña, te presento a Eli, que ha hecho un trabajo maravilloso. Gracias. No sé si ya lo viste, pero ella ya lo subió a la plataforma. Bueno, Eli, Sí. cuéntanos. Gracias. Aquí disculpándome de no poder compartir con ustedes una presentación como tal, pero bueno, No, la las segunda otras ocasión. 2 fueron unas metiches. Nadie les pidió que lo hagan así. Ah, Ellas son de puros metiches que son. Ya ah, están entrenadas. Están entrenadas
y entonces se auxilian con una o dos filminas, pero no decía. Yo casi les digo, Ah, salgan de aquí que nadie les pidió PowerPoint, ¿sí? bueno. Pero no te sientas mal porque no fue pedido. Ah, ya, ok, No era dije. para este diálogo. Así, pero cuéntanos tú, ¿cómo ves la segunda ronda? Sí, gracias. Pues a mí me gustaría mucho empezar con este concepto que, les soy sincera, la primera vez y por eso me llamó también la atención del nombre de este curso, Desaprender. Para mí me significó mucho empezarme a adentrar en el tema y reflexionar sobre todo, como ahorita bien lo decían mis compañeras, qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas pues dejan de ser útiles para esta época. Ahorita, por ejemplo, con esta nueva modalidad a distancia y el cambio que vino a dar esta pandemia, pues la verdad, a muchos profesores nos situó y nos sacó de nuestra zona de confort para aprender nuevas cosas. Pero esta parte de desaprender me quedó muy marcada porque hay muchas cosas que vemos en los colectivos todavía que a mí, por ejemplo, el individualismo me mata porque, y es lo que vemos mucho, tal vez el docente en esta medida se ve como esta parte egocéntrica también que tenemos de no aperturarnos a nuevas cosas, de estar muy enraizadas en nuestras cosas que supuestamente han funcionado pero que en realidad no se dan cuenta que la época va cambiando, las necesidades sociales van exigiendo muchas cosas. Y en esta medida hay una parte importante que retomo, esta parte de poder aprender, que si se vale, a mí se valdría mucho que empezáramos a tomar en cuenta la cooperación, esta parte de la colaboración en equipos, sobre todo ahorita en esta era de la información que decíamos, en estos espacios en donde podemos participar, en donde podemos contrastar nuestras ideas, escuchar otro tipo de soluciones de otros compañeros, nuevas propuestas y estrategias que nos pueden ayudar mucho y sobre todo nos pueden ir motivando a realmente ser una comunidad educativa que responda a lo que nuestros alumnos en el futuro, en ese futuro casi inmediato, es el que le está pidiendo estas habilidades del siglo XXI. Yo quiero retomar también algo importante que ya nos dice de los 4 pilares de la educación, el saber hacer, que una de las cosas que va a ser primordial que nuestros alumnos tengan va a ser esa capacidad de comunicarse, pero no solamente de comunicarse, sino también trabajar en equipo y poder resolver los problemas que se le presenten. Y una cosa que he visto, por ejemplo, ahora en los alumnos y en las familias, lo que hemos aprendido de lo que vino a este impacto de la pandemia, es que hemos aprendido a ser resilientes, hemos aprendido a adoptarnos en las medidas y también adoptar otras que nos requieren para fortalecer esta práctica y sobre todo para poder trascender y no quedarnos atrás. Eh, que sí, yo decía ahí, por ejemplo, nada más puse una tabla con muchos conceptos de las cosas que no se valen. En esa parte decía el individualismo fuera, el ego fuera, la discriminación de muchas cosas también lo podemos ver no solamente en el aula, sino con los compañeros. Este libro también que decía la maestra Mirtella, esta de dejar de refunfuñar, porque eso nada más me aplaude a lo que me voy como haciendo palmaditas de que de lo que estoy diciendo. Dejar de ser víctima de un sistema, eso no nos deja nada, es tener que trascender ante eso, la insatisfacción, esta parte de las excusas, de siempre dar alguna excusa para valorarme, para no decir
estoy mal. Esta parte también de resignarme, de conformarme a estar en mi área de confort y de no salir, el autoritarismo que vemos siempre, estos pensamientos negativos que nos invadieron en esta primera fase de la pandemia, el aferrarnos, como bien lo decían, a esas ideas y costumbres que no van a ser funcionales ya, desde ya no van a ser, ni cuando regresemos serán vigentes, y dar todo por hecho. Esas cosas las tenemos que, para mi punto de vista, para mi persona, las tengo que desaprender. Y de lo que sí se vale para mí es tener ese sentido de iniciativa, de no nada más esperar a que otros funcionen. Yo tengo que funcionar, tengo que motivar y tengo que ser proactiva, porque mi labor como docente es mucho más allá. Tengo niños bajo mi tutela y para mí eso significa una gran responsabilidad social que tengo con ellos. El poder tomar mejores decisiones, pero esas mejores decisiones tengo que antes tener esa capacidad de retomar esas inteligencias emocionales, porque de eso también dependerá cómo va a ser mi actuar. Tener esa visión de futuro, que por ahí escuché ese término de uno de los videos que nos hizo favor de compartirnos, que me pareció muy importante. El de Joel Barker, que es un Exacto. futurólogo que inspira mucho, inspira como, ay, ustedes vieron qué viejos son esos videos, son viejísimos, ¿sí? Y sin embargo, hace 30 años o más que el hombre los hizo, imagínense, todavía ilumina la realidad, imagínense lo que implica que alguien tenga capacidad de ver para adelante, todo lo que puede iluminar y a otros, con otros. Eso es, a mí esos videos, ahora que tú lo dices, Eli, me impresionan muchísimo. Y quiero decir algo de lo que tú dijiste porque estamos en tiempo. Adonia no está en su rol de cortar el tiempo porque el tiempo del internet le cortó a ella, pero quiero decir algo importante que dijiste. Yo creo que muchas de las cosas que hay que desaprender tienen que ver con el viejo modelo del docente, que era el único que sabía en la sociedad. Los demás no sabían nada. Entonces, claro, era muy valorado, pero le hizo incorporar un nivel de omnipotencia que hoy día no le sirve para nada porque hay muchísimos que saben más que él. Y en realidad lo único que debiera saber uno es cómo hago para que aprendan. ¿Sí? Y en ese sentido, sí quiero redondear lo que tú decías, Eli, el concepto de omnipotencia. La docencia históricamente ha sido muy omnipotente y eso le ha costado muchas veces ni ver los logros o inflar los logros, pero a la vez no querer ver las realidades. Y este informe del INEGI que les envié no es para que nos deprimamos, es para que aprendamos a ver las realidades y poder pensar cómo voy a actuar, como tú decías, como decía Mirtella y como decía Verónica. De hecho, la educación es una práctica de acción, pero es una práctica de acción que no puede ser aplicada igual en todos lados, y ahí está ese docente que piensa, que toma decisiones, que inventa, que toma en cuenta las características de su escuela, y eso es muy relevante. Y la otra cosa que tú dijiste, que también lo dijeron las colegas, y que quiero, ¿por qué dejar de refunfuñar? ¿Por qué está puesto ese texto? Primero porque, ya que somos nosotras nada más, es una costumbre bastante femenina. En realidad, esa conducta por los hombres muchas veces tiene mucho más que ver con el silencio y la manipulación por el silencio que por andar refunfuñando. Y si no, te tiran el plato porque la comida no le gustaba, digamos, ¿no? Eso era lo que se acostumbraba antes. Pero yo quiero ver algo
a lo que también apunto yo cuando puse el tema, el texto, dejar de refunfuñarnos, primero a nosotros y con otros. Y es algo que tiene que ver, sí, ya después con la profesión docente. Maestros, con las quejas no se cambia nada. Con las quejas lo único que haces es convertirte en una persona tóxica. Con las quejas no avanzas en lo profesional, porque un profesional que quiere cambiar algo tiene que reconocer la realidad y las problemáticas que se le presentan. Lo único que podemos hacer como profesionales es transformar los problemas en nuevos logros y resoluciones. Si uno se queda en la queja, no hay posibilidad, porque no está construido ni reconocido en la realidad lo que hay que cambiar. Yo se los voy a dar con un ejemplo muy tonto, pero que no se van a olvidar nunca de pensar, ¿estoy diciendo una queja o estoy construyendo un problema? Si yo soy una mujer que me casé hace 40 años y tengo 7 hijos y vivo en la misma casa, y me la paso todo el tiempo diciéndole a mi marido, eres un inútil porque no has hecho, no nos hemos mudado, eres un tonto porque no sabes ganar dinero, y sigo con la queja y sigo echándole la culpa a él, eso es realmente, no es solamente una queja, es que generalmente además las quejas, maestros, implican una descalificación de la situación, del otro, un desconocimiento, una manera de la brutalidad. Uno podría decirlo en términos así, grandotes. Si yo, esa mujer que estoy casada hace tantos años con ese marido, en lugar de ponerle una queja, le digo, mira, a ver, tomémonos un café. Acá en esta casa ya no entra ni un alfiler. Hace tantos años que estamos casados, tenemos 7 hijos, tenemos que ver cómo hacemos para vivir mejor. Estoy empezando a dibujar una situación problemática. Y cuando yo planteo una situación problemática, tengo la posibilidad de considerar alternativas. Por ejemplo, mi suegra se va de casa, porque hace 40 años que la aguantamos. Y él me va a decir, entonces tu mamá también, ok, las dos se van. Todos los hijos mayores de 30 años también ya se van de casa. Empezamos a descongestionar la situación, ¿sí? O pedimos un crédito y crecemos para arriba y la terraza la techamos, ¿sí? O pedimos un crédito y nos mudamos. Fíjense la diferencia entre plantear una situación problemática incómoda y una queja. No se olviden la diferencia, porque si no, estamos refunfuñando sin cambiar nada. Y está muy instalado en nuestra profesión y en nuestros colectivos docentes tapar lo que no sabemos refunfuñando y quejándonos. Esa es una cuestión, maestros. Y por último, quiero decir algo al respecto en este taller, en este café. Yo creo que todavía los colectivos docentes no tienen claro, aún en una escuela, por ejemplo, la de Eli, aún en una escuela, en alguna en la que tú trabajes o en la de Verónica, qué es enseñar y qué es aprender. Creo que no nos hemos puesto de acuerdo en lo básico, maestros. Entonces, para algunos, enseñar, para algunos que los chicos aprendan es copiar de la pizarra. Para otros es usar solo el libro único. Y para otros tenemos otras ambiciones sobre qué quiere decir aprender. Entonces, me parece que a veces nos vamos muy sobre las cosas muy amplias, pero no nos ponemos de acuerdo en cosas muy básicas. Entonces, tal vez un ejercicio que ustedes pudieran en algún momento implementar es, hagamos una prueba, ¿no? Un ejercicio. Escribe en una hoja qué es aprender y del otro lado qué es enseñar. Y a partir de eso,
hablemos y pongámonos de acuerdo. Porque a mí me parece que muy probablemente muchas de las cosas que se escriban van a quedar en la columna de lo que no se vale. Y muchos de nosotros estamos viendo de la columna desde que sí se vale. Y es un ejercicio que en algún momento tenemos que hacer con nuestros colectivos, en nuestros colectivos, y que ustedes tengan el fortalecimiento de estos argumentos, de estos cursos, de lo que estamos viendo con algunos, que es pedagogía invertida, clases invertidas, pero para llegar a eso hay que desaprender y desenterrar lo que son prácticas que están enterradas. Y desaprender, maestros, tiene que ver con eso, con excavar, encontrar esos monolitos que están ahí abajo, que ni los vemos, y poder sacarles el polvo y poder verlos todos juntos para volver a construir, individual y colectivamente. Por ahora nosotros en este curso con la doña lo vamos a hacer aquí con ustedes individualmente, pero siempre estoy pensando yo, quiero decirles, maestros, que no es posible la docencia individual. No hay posibilidad de enseñar individualmente. Puede que le enseñes una cosita, pero si un colectivo docente no está constituido como red para empezar, como grupo, nunca va a llegar a ser una comunidad de aprendizaje si no están de acuerdo qué quiere decir aprender y qué quiere decir enseñar. Yo podría, por ejemplo, hacer un formulario, un cuestionario, un formato, como se dice en México. ¿Qué quiere decir aprender? Y ponen todas las posibilidades, copiar de la pizarra, trabajar el libro único, esto y lo otro, va, y algunos tildan y lo que quiere decir, y abajo poner su propia definición. Y del otro lado, ¿qué quiere decir enseñar? Y creo que si hiciéramos ese trabajo, empezaríamos a desenterrar muy probablemente que muchos dragones, muchos dinosaurios, ¿sí?, que quedaron ahí abajo, porque el concepto de desaprender, maestros, básicamente quiere decir, no tiene mucho que ver con Paulo Freire, aunque no crean, y tiene que ver con el concepto de educación bancaria. No todo lo que entra en mi cabeza o todo lo que yo tenga acumulado desde el día que me recibí y estudié para docente, me sirve para actuar, porque no hay un promedio de las estrategias de las que hemos aprendido. Necesitamos revisar nuestras estrategias y conceptualizaciones porque el promedio no da la mejor educación. Lo que tiene que decidir cada docente es cómo generamos buenos aprendizajes. Y para eso hay que revisar, desempolvar, pasar por el sedazo, volver a ver la realidad. Porque en realidad, maestros, el currículum es una apreciación de algunos intelectuales y docentes sobre lo que históricamente hay que pasarle a la nueva generación para que se hagan ciudadanos responsables. Pero a lo mejor, maestros, esto vaya a cambiar. Y la otra cosa que sí quisiera decir antes de culminar este café, maestros, es que quisiera que ustedes reconsideren qué va a pasar. Posibles escenarios, porque también hay que saber trabajar con escenarios posibles. ¿Cómo harían ustedes para retomar su vida profesional si todo va a seguir por vía online? ¿Cómo van a ser como profesionales si es un híbrido, mitad online, mitad presencial? No es que la mitad del currículum hay que partirla, hay que tener un criterio de cómo se divide. Pero antes de que cualquier persona lo diga, piénsenlo ustedes también, porque no es partir el currículum. Y la otra cuestión que pudiera ser
es que se vuelva todo presencial. Supongamos que caen todas las vacunas, se evoluciona tan rápido que el COVID se termina y volvemos a tener presencialidad completa. ¿Qué habría que modificar? Desaprender y aprender en ese escenario. Póngalo en circulación en estos tiempos que se van a descansar. Básicamente, maestros, para que se descansen, Mirtella en especial porque quiero que te descanses y puedas estudiar y hacer eso que tú quieres, pero cuando uno mira el techo, así, no hace nada, pero sabe lo que quiere, van apareciendo las inspiraciones. Entonces, sepan que la docencia es una profesión que requiere de descanso. Es una profesión que requiere de muchas antenas, maestros. ¿Sí? Cuando uno está planificando, cuando está pensando, requiere de mucha antena de anticipación para pensar lo mejor para dar. Pero también es un oficio, una profesión que requiere bajar la antena para no quemarse. Entonces, sí quiero pedirles que consideren este tiempo de descanso, que consideren la agenda de nuestro curso también, que descansen, que se den sus placeres, que si quieren seguir leyendo 3 veces refunfuñar, y cómo no refunfuñar, como le gustó a Mirtella. Hay otro libro muy interesante que le encanta a Doña, pero que no les voy a decir, que también está en el curso y que a Doña se enamoró de la onda, sí, vieron, sí, como rara para dentro de la pedagogía, no entraría dentro de ningún normal este libro, de ninguna educación normalista, pero creo que nos viene bien. No son libros de autoayuda, son libros de reflexión de cómo en Occidente se nos han sacralizado algunas cosas y nos quedaron como monolitos, vieron, así como de piedra. Y nada, los deshacemos y después los vuelven a construir otra vez. Entonces, Adonia, no sé si quieres decir algo. Lamento que no te haya tenido el internet desde el inicio, estuvo muy bueno. Y no sé si, maestra, quieres decir algo. Eso también, algo que sí tenemos que ver con Adonia. Recién yo pasé la agenda, Adonia, otra vez. Y nosotros tenemos nuestros cafés los jueves, y creo que era el martes que Adoña va a hacer una devolución, ¿sí? De las tareas presentadas. Entonces, tenemos un circuito de trabajo. Las sesiones, los cafés, nosotros valoramos mucho la retroalimentación y esperamos que ustedes las valoren también, porque creemos que es un eje importante de volver a valorar la retroalimentación y el diálogo sobre los logros, sobre lo que se puede perfeccionar, pero creo que es un eje de la docencia que se ha perdido. Ha ganado la calificación y ha perdido la retroalimentación. Y la retroalimentación no es, como decíamos antes, la devolución. No es un sistema de yo, emisor, digo al receptor. La retroalimentación involucra más una comunidad, una comunicación, un diálogo con el otro, ¿sí? Por lo menos el espíritu de que así sea, para que de verdad esa retroalimentación sirva para seguir aprendiendo. A nosotros, a los estudiantes, a los docentes. Entonces, quiero que haga mucho hincapié en no tomar la retroalimentación que tengamos en los cursos de una manera formal nada más, sino en una búsqueda de reencontrarnos con esa práctica de un lado y del otro lado. Porque es una manera que toda esta comunidad, vamos a ser 6 en este curso, con Liliana, que toda esta comunidad pueda practicar aquí, entre colegas, cómo hacerlo y cómo recuperar
esa capacidad que teníamos y que la hemos olvidado y que ahora no solo tenemos que revisarla, sino reconstruirla. Es decir, la misma devolución de antes con por ejemplo, mis maestras ponían, supóngase, la calificación acá era de 1 a 10, te ponían 9. Muy lindo tu trabajito, pero no es una retroalimentación eso, sino que tiene que tener un sentido más, más sustantivo para generar una comunicación entre personas, adultas, pequeñas, con familias, tenemos que vitalizar otra vez este rol para no morir por náusea profesional docente. Así que este es el deseo de este primer café, de este curso, el desaprender con mucha conciencia para poder aprender con mucha conciencia. Ortiz. Bueno, pues muy buenas noches. Espero que me escuchen. Sí. Porque tengo muchos problemas con mi conexión, entonces espero que se escuche. Y bueno, como bien decía la doctora, vamos a estar trabajando después de la fecha que se les envió para poder subir en plataforma, pues es el día de mañana, el día 26 se suben trabajos y ya el día martes se estarán enviando las devoluciones, ¿sí? Entonces, de la fecha que ustedes suben su trabajo al siguiente martes, se entrega la devolución. Entonces es importante el subir en plataforma para poder realizar la devolución, ¿sí? Y bueno, creo yo que muchos de los textos que se han estado abordando nos dan muchos elementos para precisamente saber qué es lo que ya no va más y sobre todo qué es lo que vamos a seguir aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Entonces, pues, bienvenidas, ya por ahí veo algunas caras conocidas, muchas gracias, doctora, por esperarme, porque no podía conectarme, pero ya, afortunadamente, bueno. Y pues, este primer café es el inicio de nuestro taller, este curso que nos deja muchos aprendizajes y desaprendizajes, y pues vamos a continuar en esta línea, ¿no? De desaprender. Algo que quiero pedirles, si alguna vez, primero, maestros, los cafés son tan importantes para la acreditación como actividades. Necesitamos tener su presencia en los 4 cafés y las 4 actividades para acreditar. Necesito aclarar esto por un lado. Si algún día alguna de ustedes se atrasa con la actividad, le avisa a la maestra Doña. Mirteya antes dijo, estoy un poco atrasada con la actividad y como tú no estabas, quiero decir lo que dijo, maestra, levanto la mano porque me siento muy cansada en este momento y Mirteya es muy cumplidora, por eso lo voy a decir yo. Mirteya, habla con Adonia, porque nosotros tenemos un circuito, les quiero comentar a todas porque tiene que ver con la formación de gente en servicio, y es leer todos los trabajos juntos y hacer la devolución todos juntos, porque si no, no tiene mucho sentido hacerlo uno a uno. Entonces consideren eso y si alguien se atrasa, le escribe individualmente a la maestra Doña y la pone en ascuas y las va a empezar a perseguir desde Querétaro ella, ¿sí? Entonces sabemos que son tiempos de cierto cansancio, así que puede haber una flexibilidad, pero consideren que tenemos una manera de organizarnos para poder hacer esa retroalimentación que no es individual. Si alguien se atrasa mucho, que nos ha pasado en otros cursos, se pierde ese circuito, porque no podemos volver a incluirla en el circuito de la retroalimentación. Entonces, como somos poquitos, en este curso ha habido cursos de 30, de 40, de 20, de 17. Acompáñense y tienen el WhatsApp donde a veces les mando materiales.
Y, por ejemplo, hay mucha gente de preescolar aquí, hay una de especial, una de telesecundaria, y esas consideraciones también a mí a veces me convoca a cambiar algún material, a poner otro y demás. Entonces, no sé, Adonia, si hay algo más que aclarar. Sacamos el rebenque y el látigo y ya, pero les quiero decir que me gustaría una pequeña reflexión. Tú primero, Eli, de este primer café. Así sincero, ¿eh? Sin ficticio. Puedes decir una palabra o una oración. ¿Cómo te sientes esta primera vez que participas en estos cursos? Pues les decía en un principio, la verdad estoy muy agradecida primero por la vida, por estar aquí presente, por tener este espacio de aprendizaje con colegas como usted muy noblemente nos llama. A mí me gusta mucho esta parte porque digo, no sé, pocas cosas a lo mejor podré aprender de mí, pero más de eso sé que yo soy la más afortunada de estar entre ustedes. Y a mí me gusta mucho retomar esta frase que puse en mi trabajo porque me habla de esta colaboración y de esta sinergia que debemos de tomar. Y dice así, los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, de muchos corazones, pero también de muchas mentes. Esta frase fue escrita por Walter Elias Disney y como ustedes saben, pues logró muchas cosas que él decía, esto no solamente se ha basado en mí, sino atrás de mí hay muchas personas, mucha creatividad y en la cual pues yo solamente soy un El representante. nombre, Walt Disney, nada más ni nada menos. Sí. Entonces, pues por eso es que agradezco mucho esta oportunidad de estar entre ustedes. Gracias. Bienvenida, Eli, entonces. Mirtella, ¿quieres decir una palabra antes de desmayarte? No. Para mí ahorita desaprender fue aprender. Qué bueno, qué bueno. Vero. Bueno, para mí es desaprender, estamos en proceso. Bien, muchas gracias. Adonia, ¿tú quieres decir algo? Bueno, pues nuevamente estamos en este taller de desaprender y para mí sigue siendo un aprendizaje. Qué bueno. Bueno, las abrazo mucho. Me da mucho gusto escucharlas y estar en este equipo con ustedes. Y sí, Eli, somos colegas. Mi mayor pasión toda la vida fue ser docente de docentes. Y es lo que trato de seguir aprendiendo mucho, 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 cómo generar estrategias que profundicen esas prácticas docentes, esa reflexión, esa creatividad, darles rienda suelta a la pasión por seguir haciendo la mejor educación que podemos por cada uno de nuestros niños y jóvenes. Muchas gracias, maestras. Hasta la próxima. Gracias. Muy buen descanso y muy buen estudio. Vamos a estar ahí, ¿eh? Que estén bien. Gracias. Que descansen. Hasta Igual. pronto. Hasta pronto. Descansen. Aquí son las 23:29 de la noche, maestra. Ya es hora, ¿eh? Que tengan muy buenas noches y en unos días les paso el video para que se vuelvan a escuchar y escuchen a sus colegas. Una de las cosas más lindas que he aprendido con los cursos online es que se escuchan mucho entre ustedes, que si fuera presencial. Y me van a explicar por qué, porque todavía no descubrí por qué. Así que en el próximo café me lo cuentan. Hasta la próxima. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Adiós.